¿Cuáles son las principales características de ese acontecimiento? Se trata, en primer lugar, de una resurrección parcial de entre los muertos. No resucitan todos, sino solo los muertos en Cristo. Primera a Tesalonicenses 4, versículo 16. No todos los muertos resucitan, solo los que han muerto en Cristo, es decir, los creyentes. Por tanto, tenemos que tener clara esta característica. Esta será una operación de la omnipotencia de Dios. De manera que Pablo en la carta primera a Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. La voz de mando es similar a la dada en la resurrección de Lázaro. Cada vez que un muerto fue resucitado, hubo una voz de autoridad. En el caso concreto de Lázaro, las palabras de Cristo son claras. Lázaro, ven fuera. Se habla también de voz de arcángel, que anuncia la aparición del soberano, rodeado de sus ángeles, porque quien desciende es Jehová de los ejércitos. Menciona Pablo el sonido de la trompeta de Dios, que no es la trompeta final del Apocalipsis, sino el anuncio del cierre de una dispensación y la apertura de otra. Será además una manifestación de la victoria de la cruz. Vuelvo a 1 Tesalonicenses 4 y versículo 17, que dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro de la Iglesia y el Señor ocurre en el aire, y en ese lugar es donde se manifiesta hoy la actividad de Satanás, al que la Biblia llama el príncipe del poder o de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Es una expresión definitiva de la gracia. El apóstol Pedro escribe su carta primera, capítulo 1, versículo 13, y dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Además, supone un arrebatamiento fuera del mundo. El mundo queda aquí y los creyentes vamos al encuentro de Cristo. Los cuerpos de los que vivan serán transformados semejantes al cuerpo del Señor Jesús, y los que resuciten recibirán el cuerpo de resurrección. Nótese bien que no vamos a ser convertidos en espíritus, sino que tendremos cuerpos espirituales, es decir, cuerpos transformados. Jesús mismo dijo a los discípulos: palpad y ved que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Eso va a traer como consecuencia la entrada a un estado de bendición eterna consistente en estar para siempre con el Señor. Los creyentes entraremos en la morada de la esposa que Cristo prepara para nosotros y que lo anunció y recogió Juan en el Evangelio en el capítulo 14. La pregunta que surge es: ¿cuándo va a ocurrir el traslado? El traslado puede ocurrir en cualquier momento. A Israel se le han dado muchas señales que precederán a la venida del Mesías. No se sabe la fecha, pero al ver las señales comprenderán que su salvación está cercana. En cambio, a la Iglesia no se le han dado señales que deben esperar, o que deben ser producidas, o que deben producirse, mejor dicho, antes del arrebatamiento. Se le manda vivir a la luz de la inminente venida de Jesucristo para trasladarla a su presencia. Ahí hay una enorme cantidad de citas del Nuevo Testamento, pero vale aquella que mencioné del apóstol Pedro, en donde se habla de que esperemos en la gracia y no tanto que esperemos señales o cosas por el estilo. Por eso se advierte al creyente para que esté esperando al Señor mismo y no a las señales que pueden preceder a su venida y que van a preceder a la segunda venida, pero no al arrebatamiento. El arrebatamiento no es, como algunos dicen hoy, una doctrina novedosa.
ya que la Iglesia Apostólica creía y esperaba en la inminente venida del Señor en sus días. El apóstol habla en presente, luego nosotros los que habremos quedado. De manera que estaban esperando los creyentes al Señor en cualquier momento. Esta idea de lo que algunos llaman el rapto secreto es una posición teológica para sustentar el amilenarismo y los eventos futuros. Es la posición clara y natural de los preteristas. La Iglesia será arrebatada con toda probabilidad antes de la tribulación. Además, hay notables diferencias en la Biblia entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida. Arrebatamiento es el traslado y la remoción de todos los creyentes. La segunda venida es la manifestación real de Cristo que desciende del cielo a la tierra. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados de la tierra al encuentro del Señor en el aire. La segunda venida será el regreso de Cristo a la tierra poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, la esposa viene acompañándolo, viene con él. En el arrebatamiento se conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento es inminente. La segunda venida es precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de la Iglesia. La segunda venida con el programa de Dios para Israel y para el mundo. El arrebatamiento abre para la Iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida abre la implantación del reino de Dios en la tierra. Podríamos encontrar algunas cosas más, pero es suficiente.